Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy es la quinta enseñanza, hermanos, de la serie de los discípulos de Cristo. Siempre les pregunto, ¿cuántos de aquí son discípulos de Cristo? Amén, amén, todos somos discípulos de Cristo, hermanos. Acuérdense la semana pasada que vimos la parábola del sembrador, ¿verdad? Pudimos aprender en qué tierra cayó esa semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. En una de esas 4 terrenos estamos, hermano. Pudimos aprender eso. Hoy vamos a ver nuestra enseñanza número 5 y el título es Discípulos que dan fruto. Y vamos a ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Mientras lo busca, voy a orar. Señor, como siempre, muchas gracias, mi Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar para recibir de tu palabra ese alimento espiritual que tanto necesitamos, Padre, día a día. Yo te pido, Padre, que fortalezcas mi cuerpo, mi voz, que la unción de tu Espíritu Santo fluya a través de mis labios, que la palabra que tú nos has dado para el día de hoy, Señor, penetre en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, en nuestra mente, y que sea puesta por práctica, mi Dios. Que no sea una enseñanza más, sino que deje algo en nuestro corazón para poder ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes, Señor, que sin ti nada somos, Padre. Lo reconocemos, Padre, que tú eres nuestro guía, así como nuestro Salvador, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Glorifícate en ellos, glorifícate en nosotros, Padre. Abre nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo, tu presencia hermosa, mi Señor, esté aquí con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Capítulo 15, vamos a estudiar esta parábola, hermanos. Capítulo 15, versículo 1, ¿lo tiene? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Hasta ahí nomás. El verdadero discípulo de Cristo, hermano, reconoce a Jesús
como su fuente de vida. Amén. Amén, hermanos. Es nuestra fuente de vida espiritual, es de donde nos alimentamos. El verdadero Hijo de Dios es de donde nos alimentamos. El cristiano nacido de nuevo, el que se ha arrepentido genuinamente, pues reconocemos una total dependencia de Dios. Amén, hermanos. No dependemos ni de nosotros mismos, no dependemos ni de nuestro trabajo, no dependemos ni del esposo ni de la esposa, no dependemos ni de algún familiar, sino de Cristo, ¿verdad? Lo reconocemos nosotros los verdaderos discípulos. El alimento espiritual reconocemos que viene de Cristo, ¿sí? ¿Y de dónde podemos extraer nuestro alimento espiritual, hermano? De la palabra de Dios. De ahí extraemos nuestro alimento espiritual. No lo extraemos de esos libros motivacionales, no lo extraemos de esas oraciones repetitivas de la metafísica, no lo extraemos de libros que vienen teorías, no, nada de esas cosas nos alimentan a nosotros como los hijos de Dios. Para el verdadero discípulo, hermano, todo nuestro alimento espiritual viene de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es nuestro alimento. Amén, hermanitos. De ahí viene. Nosotros como hijos verdaderos de Dios, como verdaderos discípulos, no vivimos de las máximas de otros, podría decirse que escritores, ni de filósofos, ni de psicólogos. No, nosotros no vivimos de eso, hermano. No necesitamos nada de eso para alimentar nuestro espíritu, nada más que de la palabra de Dios. Hoy en la mañana, hermanos, María Elena me preparó un sándwich tan delicioso. Y ese es un alimento que necesita nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Algunos de ustedes también desayunaron, porque es un alimento que necesita nuestro cuerpo físico. Pero venimos a la iglesia por el alimento espiritual, ¿verdad? Porque nuestro espíritu también necesita alimentarse, y lo vamos a alimentar con la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que yo soy el pan de vida, dice mi Señor, yo soy el pan de vida. Y vamos a estudiar este pasaje que habla de la vid verdadera. Es como una metáfora, hermano, y tiene varias expresiones ahí alegóricas, tiene simbolismos a Cristo y a nosotros. Y pues vamos a estudiar estos 8 versículos. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces vamos a empezar en el versículo 1 de Juan 15, donde dice: yo soy la vid verdadera. Y ahí ya empezamos con preguntas, ahí ya surgieron preguntas, hermanos. Aquí esta es una metáfora de la vid. La pregunta primera es: ¿por qué Jesús usó una vid? ¿Por qué no dijo él: yo soy la higuera verdadera? ¿O yo soy el naranjo verdadero? ¿O el manzano verdadero? ¿Por qué usó una vid, hermano? Y no hay, yo estoy buscando, no hay ningún árbol o planta frutal donde Jesús se
se asemeje y se compare, como lo hizo aquí con la vid. Entonces yo me puse a investigar el por qué Jesús dijo: yo soy una vid. Y empecé a buscar características de lo que tiene una vid. Y encontré que la palabra vid viene de una definición griega, hermanos, que dice vitis. Y esa palabra vitis significa conocimiento y viene de una palabra celta. Entonces, yo soy el conocimiento verdadero. ¿Sí? Y otra característica que tiene la vid es que puede vivir más de 100 años, es longeva, hermanos. La vid es como una enredadera. ¿Sí las conocen, verdad? La vid. Y al ser tan longeva, esto nos habla de la eternidad de Cristo. Que Cristo es eterno, nos habla de una vida eterna. Y usted sabe que la eternidad pues no se puede medir. No se mide con el tiempo, es eterno, el tiempo no se mide. Y si pone un pelito allí en Juan capítulo 15, versículo 1, nos vamos a primera carta de Juan en el capítulo 5. Porque vamos a regresar a seguir estudiando el capítulo 15. Primera de Juan capítulo 5, ¿lo tiene? Y este es el testimonio que Dios, o sea el Padre, nos ha dado vida eterna. ¿Qué nos dio el Señor, hermano? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y mire el versículo 12, qué hermoso. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es tan importante estas enseñanzas, hermanos, que nos hablan a nosotros de un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Que en verdad seamos unos nacidos de nuevo. Amén. Unos nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para que tengamos esta vida eterna, hermanos. Para no andar jugando ahí al cristiano, que yo soy cristiano, que esto y lo otro, pero el testimonio es completamente diferente. Los frutos, pues ¿cuáles? Si no está firme. Otra característica que encontré en este estudio, resulta que el tronco de la vid, hermanos, es una madera que no sirve. No sirve. No se puede hacer un mueble, no se puede hacer un utensilio. No se puede hacer absolutamente nada, porque es un tronco retorcido. ¿Sí? Y aparte es deforme, es como una liana, el tronco de la vid. Y la madera de ese tronco es blanda, es frágil, es quebradiza, hermano. No se puede hacer absolutamente nada. Dice aquí, dice el diccionario que es endeble, es frágil la madera de la vid, así que no se puede hacer absolutamente nada. Pero ¿por qué Jesús se comparó con la vid, hermano? ¿Por qué dijo: yo soy la vid verdadera? ¿Sí? Entonces la única función de este tronco de la vid es transmitir. O sea, por medio de él fluye la savia que va a los pámpanos. Y los pámpanos son los que producen los frutos de esa transmisión de la savia, de la vida hacia los pámpanos y hacia los frutos. ¿Sí? Asimismo, pues, Jesús
Su única función es darnos vida, hermanos. Para que esa vida eterna, que es para todos los que creemos en Él, esa vida nos la da a nosotros. La vida eterna viene por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es como una conducción. Déjeme le digo algo, Jesús no vino a morir en la cruz, hermanos, para hacernos ricos, ni como el eslogan que hemos oído, a sacar el campeón que hay dentro de ti, tampoco. ¿Sí? No vino a repartir herencias, no vino a la casa, a traernos la casa que tanto anhelamos, el carro que tanto queremos, ¿sí? Los viajes que tanto necesitamos. Él no vino a eso, hermano. Él no vino a eso, a darnos una autoestima alta. No vino para eso, hermano. Recuerda, hay un pasaje en la Biblia cuando les dice a todos los discípulos, porque unos se fueron. Dura es esta palabra, dicen los discípulos, y se van. Y lo voltea Jesús a ver a los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contesta: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solamente contigo tenemos la casa que anhelamos? Solamente contigo tenemos el coche que tanto queremos. Solamente contigo tenemos los viajes que tanto necesita nuestro cuerpo. ¿Así le dijo Pedro? No. Pedro no tenía los pensamientos que ahora muchos cristianos tienen, hermano. Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Esos pensamientos que hay en la mente de muchos cristianos no es la correcta, hermano. Jesús no vino a morir en la cruz por eso. Quítese ya todos esos pensamientos y empiece a lo que en verdad, a hacer lo que en verdad un cristiano, un nacido nuevo, debe de hacer, que es el dar fruto, hermanos. Porque estamos pegados a la vid. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, y esas ramas tienen que dar fruto, dice la palabra de Dios, porque si no se van a podar. Ahorita que lleguemos a ese versículo les explico un poco más. Volvamos a Juan capítulo 15, en el versículo 1. Vamos a continuar ahí. Yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo verdadera, hermano? Porque hay múltiples variedades de vid. Hay muchas vides, hermano, que no son comestibles porque la raíz es venenosa. La savia que corre a los pámpanos por esa vid, hermanos, produce frutos venenosos, hermanos. Y esto es como una alegoría en la prevención a nosotros contra los falsos profetas, contra aquellos que siembran semillas que son corruptas, semillas que son vanas, hermanos, y al ser vanas, pues no producen nuevos nacimientos a aquellos que ya los escuchan. Así está siendo esta alegoría, hermanos. Porque acuérdese en la palabra de Dios que hemos visto: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les dijo Jesús? Nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no estaban pegados a la vid verdadera, hermanos. Nosotros como hijos de Dios siempre debemos de estar adheridos a esa vid verdadera que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el agricultor. Y un agricultor es el que cuida todo, que todo crezca bien, que tenga
agua, que vaya fluyendo, que dé muchas uvas. Él tiene el cuidado, hermanos, de esa vid, y tiene el cuidado de los pámpanos que somos nosotros. Amén. Es el que tiene el cuidado permanente, que por Cristo fluya esa savia, ese conocimiento hacia nosotros, para que nosotros, hermanos, como pámpanos, demos mucho fruto. Ya lo vimos en la parábola 30, 60 y al 100 por uno. Sí, Él tiene cuidado de nosotros, hermanos, para que de parte de Cristo fluya en nosotros la vida eterna. La vida eterna, hermanos. Esa savia que pues nos da vida. Y dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué le va a hacer, hermano? Lo quitará. Los pámpanos, o sea, las ramas, nosotros somos los pámpanos, hermano. Nosotros. Lo que está diciendo aquí Jesús, que todo aquel que diga que es mi discípulo, que diga yo soy discípulo de Cristo, todo aquel que diga yo soy discípulo de Cristo y no lleva fruto, en realidad no es mi discípulo. No es mi discípulo. ¿Y qué va a hacer con esos que se hacen pasar por discípulos, hermanos? Los va a quitar. Los va a quitar. ¿Y quién los va a quitar? Pues el Padre que es el agricultor, es el que lo va a quitar. Dice la palabra de Dios: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Esa cita está en Mateo 15, 13, por si le gusta leer más tarde. Porque hay muchas plantas, hermanos, que el Padre no plantó. Hay muchas. Muchos se creen hasta árboles en el huerto de Dios, pero sus frutos no lo manifiestan, hermano. No lo manifiestan. Mire, esta palabra lo quitará significa echar fuera, tirar, destruir. Y dice que el Señor los va a echar fuera, hermano. El Señor los va a echar fuera porque Él es el agricultor. Él es el que cuida la vid. Y al echarlo fuera, hermanos, está hablando de echar al infierno a todos aquellos que rechazaron la salvación de Cristo. ¿Sí? Acuérdense que dice: malditos a los de su izquierda, al fuego eterno, y a los de derecha, entrad. Entrad. Y lo dice ahí: y todo aquel que lleva fruto, indudablemente usted, si es un hijo de Dios, llevará fruto, hermanos. Del 30 al 60 o al 100 por uno, como vimos en la parábola. Tarde que temprano usted va a dar fruto, si verdaderamente usted es un hijo de Dios. Y luego dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Dios le bendiga, hermano José Luis. Estamos viendo Juan capítulo 15, en el versículo, que vamos en el 3, ¿verdad? 4. El 3. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta frase, lo limpiará, literalmente significa podar. Lo va a podar. ¿Sí?
Y esto nos da una idea de lo que hace el Padre como un agricultor que cuida su viña, la cuida, ¿verdad? Y la poda, la poda. ¿Y qué es podar, pastor? Pues podar es quitar las ramas, hermanos, para que esas ramitas que estorban, quitarlas para que el tronquito esté más fortalecido. ¿Sí? Esas ramitas que no le ayudan, que más están comiendo ahí y no dan fruto. Entonces las poda el agricultor, él sabe cuáles son las ramitas que no dan fruto y las poda, las quita. Y esta es como una analogía de que Dios quitará de nuestra vida lo que nos estorba, hermanos, para que podamos dar fruto. ¿Qué nos estorba? La envidia. Nos estorba la vergüenza, nos estorba el desánimo, ¿sí? La cobardía, la timidez, el ego, la avaricia. Hay muchas cosas que nos estorban, hermano. Malos hábitos, ¿sí? Son unas tendencias que no deben de estar ahí en nosotros como hijos de Dios, y que impiden el crecimiento y consecuentemente el dar fruto. Entonces el Señor en esa analogía nos poda, porque nosotros somos las ramas, somos los pámpanos, y salen de ahí ramitas que vienen siendo los que mencioné, y el Señor las va podando. Y mire, hermano, yo esta semana fue una persona, una hermana en Cristo que recibió a Cristo hace 3 años. Hace 3 años recibió a Cristo y no la había visto desde entonces, y llega allí para un presupuesto y me dice: pastor, ¿cómo ha estado? Y ya estuvimos platicando. ¿Cómo le ha ido? ¿Sigue en los caminos del Señor? Y dice: sí, porque no la había visto yo en esos 3 años. Sí, hermano, sí. Sigo en los caminos del Señor. ¿Y cómo ha estado? Pues sigo al cuidado de mi Señor. Fíjense la mentalidad de una hija de Dios de 3 años. Dice: sigo al cuidado de mi Señor. A mí me edificó mucho esa plática, porque en esos 3 años el Señor me ha podado, dijo. El Señor me ha quitado hasta el marido, dijo así. Me ha quitado el orgullo, me ha quitado la vanidad, el ego, me ha quitado todo eso, pero yo entiendo que el Señor, al quitarme todo eso, duele, hermano, dice. Duele mucho, porque son cortes que el Señor hace a la vida de uno. Duele mucho, pero yo entiendo que el Señor está cuidando de mí para que yo le siga dando más fruto, porque ella ya ha ganado almas para Cristo, hermano. Y esas podas, dice la hermana, dice: viera cómo duelen. Pero yo estoy consciente de que es el cuidado de Dios en mí para que yo dé mucho fruto. Fíjense nada más, hermano, 3 años tiene la hermanita. 3 años. Y el Señor ya le ha dado sus podadas y ella sigue dando más fruto, más fruto, más fruto. Yo no entiendo, pastor, me dice, por qué algunos hermanos, cuando el Señor nos está cuidando, nos está podando, esa poda que duele, no entiendo por qué ponen una cara de tristeza o de amargura o de desánimo.
si es el Señor el quien nos está cuidando, ¿no? Para que tengamos un buen crecimiento en Él. Por eso es que esa conversación con esa hermanita me edificó, hermano. Y es cierto, hermanos. Cuánta queja, cuánto. Ay, hermano, es que esto. Ay, hermano, es que Dios ya no me quiere. Es que. No, hermanos. No veamos la situación así. Veamos esa poda, porque el Señor quiere que nosotros seamos más fructíferos en Él, hermano. Que seamos unos pámpanos fuertes, unas ramas fuertes, para que podamos dar fruto en abundancia, 30, 60 o al 100 por uno. Así es como debemos de ver nosotros cada situación que viene a nuestra vida. Amén, hermano. Así es como lo debemos de ver, y no estar ahí de quejumbrosos, hermano, de llorones. Y muchos hasta se van de la iglesia, hermano, porque no alcanzan a ver que es Dios el que nos está cuidando. Es Dios quien nos está limpiando, que nos está podando para que crezcamos más fortalecidos. ¿Cómo vamos a crecer si estamos llenos de amargura, hermanos? ¿Cómo le vamos a hablar de Cristo a una persona si hay amargura en nuestro corazón? Si hay apatía, no me interesa lo que te pase a ti. ¿Cómo le vamos a hablar a Cristo? Consecuentemente, ¿cómo vamos a ganar almas para Cristo, hermano? Necesitamos una poda. Y cuando el Señor nos poda, duele, corta, pero es el cuidado de Él para un crecimiento más fortalecido en nosotros, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Así es que ya, hermanos, olvídese y acepte la poda. Amén. Ay, pastor, no empiece. Ay, no, pastor. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, aquí limpio significa que estamos limpios de pecados, hermano. ¿Y por qué fuimos limpiados? Ahí mismo dice, por la palabra que os he hablado. Y ahí está el énfasis, hermano, de predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce vida eterna. El hecho de que yo les diga, hermanos, hablen de Cristo, hermanos, ganen almas para Cristo, hermanos, multiplíquense, es para producir y tengamos vida eterna, hermano. Que nosotros produzcamos vida eterna en otras personas al hablarle de Cristo por la palabra. Cuando reciben a Cristo, cuando les hablamos, reciben a Cristo, ¿qué reciben, hermano? Vida eterna por medio de la palabra de Dios. Entonces ese es el énfasis que a muchos pues no les parece, pero no entienden o no quieren, o yo le atribuyo por falta de estudio, por falta de búsqueda de Dios. Por eso es que reaccionan de esa manera. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. No sé si notaron, hay una palabra que resalta 3 veces, hermano. La palabra permanecer. ¿Qué significa permanecer? Aquí el diccionario dice que quedarse indefinidamente, o sea, para siempre. Estar ahí siempre, morar ahí, perseverar, persistir indefinidamente, hermano. Eso significa permanecer. Y esto es lo que se refería Pablo, hermanos. Déjenme lo busco. Romanos, ese está en Romanos. Vaya conmigo a Romanos. Póngale un pelito allí en el capítulo 15. Romanos 8. Mire, hablando de permanecer, lo que dijo Pablo. Versículo 35. Romanos 8, 35. Mire la mentalidad de Pablo, hermano.
¿Lo tiene? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a esto, hermanos. Los verdaderos hijos de Dios, hermanos. Porque a los que no son hijos de Dios, todo esto que leímos, se van. Al pasar por todo esto que leímos, se van. ¿Por qué se van? Porque nunca nacieron de nuevo, hermano. Y el verdadero discípulo, hermano, al pasar por todo esto que acabamos de leer, persevera. Persevera. Se mantiene, permanece, hermanos. Porque dice aquí Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada de todo esto que leímos nos podrá separar de Dios. Esa es la poda, hermano, que está doliendo, pero si somos verdaderos discípulos, permanecemos, perseveramos, pase lo que pase, hermanos. Es como aquella casa que fue construida sobre la roca, que es Cristo Jesús, que vinieron los vientos y no le hicieron nada, pero aquella casa que fue construida sobre la arena, ¿qué le pasó, hermanos? Cayó, no tenía fundamento, no tenía raíz, la llevó el viento. O sea, no estaba adherida a la vid verdadera. Y así hay muchos hijos de Dios, muchos pseudocristianos que dicen que están adheridos que son cristianos, que son hijos de Dios, pero al momento que pasa una de esas tribulaciones que leímos, no están adheridos a la vid. Y se van, hermano, se van. Son aquellos que pues no nacieron de nuevo. Pero el que es nacido de nuevo, hermano, nunca, diga nunca, hermano, nunca se va a alejar de Cristo, hermano. Nunca se va a alejar, siempre permanecerá. Esa es la palabra permanecer. Y lo menciona ahí tres veces. Pues vamos a Juan. Pero ahora vamos a ver el capítulo 10. En el versículo 27. ¿Lo tiene? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe por qué nos compara el Señor con ovejas, hermano? Porque es el único animal en el reino natural que necesita un pastor que los cuide de los lobos, ¿sí? Ya en su momento voy a hablar sobre las ovejas, sobre las características de las ovejas y por qué el Señor nos comparó con una oveja, pero ya eso lo veremos más adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué las conoce, hermano? Porque tienen una comunión con Dios. Por eso las conoce, porque hay una relación con Dios, porque hay una intimidad con Dios. Si usted no tiene nada de eso, hermano, no lo va a conocer el Señor. No la va a conocer.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí surge una pregunta: ¿a quién sigue usted? ¿A quién sigue usted? No, pues a los afanes de este mundo. Yo he oído unas personas que dicen que el dinero es lo más importante y el dinero, todos vamos detrás del dinero. Y yo digo, mejor es seguir a Jesús. Amén. Mejor es seguir a Jesús, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy 50 años de vida, 60 años de vida. ¿Qué les da Dios, hermano? Vida eterna. Hay muchos cristianos, hermanos, perdón, que piensan que la salvación se pierde. Naturalmente, ¿cuántas veces nace usted, hermano? Una. ¿Cuántas veces hay que nacer de nuevo? Entonces, ¿por qué dicen que la salvación se pierde, hermano? Ya me imagino a Dios: te salvé, pecaste, te la quito. Te arrepentiste y naciste, ahí te la doy. ¿Se imagina a Dios haciendo todo eso, hermano? No. Dice, y no perecerán jamás. No perece. Por eso es que muchas personas, hermano, necesitan corregir su doctrina respecto a la salvación, necesitan corregir su teología, hermano, respecto a la salvación. No, es que aquí dice este texto que si no la cuidas la vas a perder. Yo les he enseñado en varias ocasiones, incluso en las clases de hermenéutica que tuvimos, que hay que aprender a leer los contextos, hermano, para saber a qué se refiere. Y los contextos no hablan absolutamente nada de que se pierde la salvación. No es cuestión de falta de estudio, hermano, y pues aprender a leer los contextos, como les decía. Ni nadie, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo digo, si alguien pierde su salvación o perdió su salvación, quiere decir que Satanás llegó y se las arrebató a Dios, se las quitó de la mano a Dios. ¿Será eso posible, hermano? No. ¿Cómo Satanás va a ir a arrancarnos de la mano de Dios? No. Es una imposibilidad de eso, hermanos. Es como esto, mire. Todos tenemos un padre, ¿verdad? Independiente de cómo es o cómo haya sido. Todos tenemos un padre y ese padre nunca dejará de ser nuestro padre. Podemos tener padrastros, pero el padre, ese nunca va a dejar de ser nuestro padre, ¿verdad? Así Dios, hermano. Él es nuestro Padre, Él nos dio vida eterna, nacimos de nuevo y Él es nuestro Padre. No puede venir otro y decir yo soy. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Estamos hablando de permanecer, por eso es que les puse estos ejemplos para que vean lo que significa permanecer. Volvamos a Juan, ahí donde dejamos el pelito, en el capítulo 15, en el versículo 1. Perdón, en el versículo, ¿qué nos quedamos? 5. Versículos 5 de San Juan. Dice, yo soy la vid, o sea, yo soy el tronco, yo soy el que conduce la savia.
Vosotros los pámpanos, o sea, las ramas, el que permanece en mí, o sea, el que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido genuinamente, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y como es una imposibilidad, hermano, que una vez nacidos de nuevo, seamos separados de la mano de Dios, tarde que temprano, como les dije hace un momento, vamos a dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno, hermanos. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece es porque no nació de nuevo. Es porque no se arrepintió genuinamente. Como en la parábola que vimos la semana pasada, que brotó y echó raíz, pero como había piedras, no, pues se secó. Llegaron todas esas tribulaciones y persecuciones, ¿se acuerdan que vimos ese pasaje? Y se secó. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, o sea, como una rama seca, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hace una alusión al infierno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire esto qué interesante, hermano. Pedid todo lo que queréis. ¿Qué significa esto de pedir todo lo que queréis, hermano? Todo lo que quiera. Aquí habla de que si nosotros somos los pámpanos y estamos en la vid verdadera, y que en verdad nos alimentamos de la palabra de Dios y nuestras oraciones no están más enfocadas a los afanes, sino a hacer la voluntad de Dios, que de esa manera estén nuestras oraciones, hermano. Cuando están enfocadas a hacer la voluntad de Dios, Él nos contesta, ¿sí? Y Santiago, en el capítulo 4, no lo busques, se lo leo, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el verdadero cristiano que se alimenta de la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios, las oraciones que hace el verdadero cristiano, definitivamente, hermano, tienen que estar a la par de la voluntad de Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios: pedid y se os dará. ¿Por qué? Porque están dentro de la voluntad de Dios. Pero si pide mal, hermanos, olvídese, hermanos. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice Filipenses, déjenme ver, en el capítulo 1, se les leo, dice: que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, en nosotros, en sus hijos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, o sea, que la terminará hasta que Él venga. O sea, ya todos ustedes tienen entendimiento, hermano. Ya saben, en el momento de persecución, tribulación o angustia, depresión, ansiedades, hermanos, es porque Dios le está podando. Amén. Ya sabe eso. El Señor está cuidando de mí. Estoy en medio de esta situación porque el Señor está cuidando de mí. Me está quitando todo eso que no me deja dar fruto. Me está cuidando.
Y cuando uno empieza a dar fruto, hermanos, es para glorificar al Padre. Amén. Para glorificar al Padre. Porque acuérdense que somos predestinados a ser a imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad? El que empiece usted a dar mucho fruto, hermanos, y empiece a creerse que el Señor la está usando porque usted es así o porque usted es asá, cuando empiece a creerse superior a la vid, que sus frutos son porque usted es así y no porque está recibiendo la savia de la vid, allí espérese una poda, hermanos. Así es que, para que mejor me entienda, hermanos, si usted gana muchas almas para Cristo, no se crea muy. Usted gana almas para Cristo porque el pámpano está sano porque ha sido podado. Y usted está dando fruto porque está adherida a la savia. Está recibiendo la palabra de Dios y es cuando empieza usted a multiplicarse. Amén. Entonces tenemos que dejarnos, hermano. Tenemos que dejar. Hay algunas cosas, como les dije, impiden que demos frutos o más fruto. ¿Sí? Pueden ser los celos, las envidias. Todo eso ha impedido que usted siga creciendo. Porque hay algunos de ustedes que ya tenemos 14 años aquí, hermanos. Y en ese tiempo no han dado un solo fruto. Entonces, que hay unos que me han dicho, oh, hermano, es que entro una y salgo de una y entro a otra y salgo de una y entro a otra. Y es que el Señor, mire, usted ya debería estar dando fruto, hermano. Ya tenemos 14 años, sí, 14 años tenemos aquí, hermano. Ustedes ya deberían de estar fruto. Si no, ustedes son como las ramitas pegadas a la rama. ¿Y qué dice la enseñanza? Que las va a quitar. Así que, por eso es que insisto yo tanto, hermanos. Por eso es que insisto tanto en que mire, hermanos, cuando el Señor, el agricultor, el que cuida de su viña, note que usted no está dando fruto, hermano, le va a empezar a podar. Lo va a empezar a podar. Pero fíjese, hermano, es que el Señor es tan bueno, hermano, que en medio de esa poda, en medio de ese dolor, en medio de esos cortes, le manda el Espíritu Santo, le manda el Consolador, hermano, para que lo consuele. Y le manda esta serie que estamos viendo para que usted chispee, para que usted crezca, para que usted se dé cuenta, para que usted mismo se dé cuenta de que está adormecido, que está aletargado, que no nada más está recibiendo, hermanos, de la rama principal del pámpano, pero no está produciendo fruto. Sí se entendió esta enseñanza, hermano. Entonces, hermanos, ya hay que, por eso es mi insistencia, como les digo, para que no venga el agricultor. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Me gusta que se queden así como, ay, Señor. Y fíjese que para mí